días para vos, que te sumás a esta hora a la pantalla del canal de la ciudad. El tema principal del día pasa por los números de inflación y un 2023 que en materia inflacionaria es el más alto por lejos de los últimos 30 años. Se conocieron finalmente los números de inflación del mes de diciembre. Los dio a conocer ayer el INDEC por la tarde. 25.5 es el dato para este mes. Me dirás, se sintió mucho más. Claro, porque en un ratito vas a analizar con Virgi cuáles fueron los aumentos en materia de alimentos, en materia de servicios que obviamente han superado este número, pero el promedio nos da un 25.5%. Comparemos, es el doble del IPC del mes de noviembre, que había estado en 12.8%, y nos da un IPC anual del 211.4%. Estamos hablando de una inflación para todo el 2023 que está por encima del 200%. Lo tenemos muy naturalizado, pero es una locura. Lo tenemos muy naturalizado, pero ya hay una demanda muy concreta ya de todos nosotros de que es una tendencia que tiene que frenar. Si vos mirás el dato y haces la retrospectiva, es el dato más alto, lo decíamos al principio, desde febrero de 1991, o sea, más de 30 años, el dato más alto. Y si vos mirás el acumulado de los últimos años, ya hay un número realmente que se vuelve espeluznante, porque la inflación acumulada da 4 dígitos. Eso ya es un indicador realmente preocupante. Y ahora, en definitiva, el rumbo a seguir y el dato a monitorear es cómo sigue hacia adelante. Hay ya información, hay expectativas y hay mediciones preliminares de lo que puede pasar hacia adelante. Pero el dato de ayer todavía deja mucho que analizar al interior de cómo se compuso esa inflación del mes. Bueno, en un instante vamos a ver cómo se compone esa inflación, pero escuchemos qué decía el presidente Javier Milei antes de que se conocieran estos números. Si 30 mostraba un gran logro del ministro Caputo, achando 1/3 de la inflación de corto y 2/3 de la de largo, un número por debajo de eso significaría que el éxito alcanzado es rotundo. Si vos te fijas, hubo hasta retracción de precios. Es decir, yo te diría, si el número de inflación está más cerca de 25, quiere decir que el éxito fue tremendo. Por lo tanto, yo te diría que estaríamos frente a un caso inédito donde, digamos, vos quebraste la inercia inflacionaria ya directamente en la cuarta semana. Pero si estamos en ese número, digo, tiene que llamarlo a Caputo y felicitar. Entonces, si algo que venía acelerándose fuerte se te aplanó, bueno, el paso que le sigue es la caída. El paso que le sigue es la caída, obviamente en términos políticos, ¿no? Celebrando de antemano lo que fue este 25.5%, que según las palabras del propio gobierno es todo un éxito, sobre todo de Luis Toto Caputo. Pero si miramos nuevamente y volvemos a estos números que naturalizamos, por ejemplo, lo que pasa en la región, Virgi, que tienen números completamente diferentes anuales, nos comparamos con Venezuela. Inclusive, durante el 2023, Argentina tuvo una inflación más alta que la de Venezuela, que está cerrando en 193%. La Argentina tiene el tristísimo récord de haber registrado la inflación más alta del mundo. Es una cuestión del mundo. Es una cuestión, esperemos que por única vez sea un registro aislado. ¿Cómo explicar las declaraciones de Milei? En definitiva, que sorprendió muchísimo ayer. No porque dijera que estaba bien el número, porque es cierto que la expectativa era de 30% o eventualmente más, sino que no se explicaba esta cuestión de está desacelerando, está bajando. En definitiva, lo que Milei está diciendo es, con la tremenda devaluación que asumimos, que implementamos, con las medidas que el propio gobierno impuso en diciembre, la expectativa probable o las chances probables de que la inflación fuera mucho más alta estaban dadas. Está reconociendo que, en definitiva, bueno, el escenario estaba dado para eventualmente un número aún peor. Lo que cuesta mucho entender es que este número
número sea celebrado entre muchísimas comillas, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, se esperaba un número peor, eso te lo decía recién Virginia. De hecho, las consultoras coincidían en que el aumento, de que la inflación, los números para el mes de diciembre iban a ser del 30%. De hecho, finalmente el número que estuvo cerca de ese aumento fue el de los alimentos. Por eso, lógicamente, es que la gente dice, ¿cómo? 25% nada más, queda corto con todos los aumentos que yo tuve durante el mes de diciembre. Definitivamente, y esto es una de las distorsiones, uno de los problemas que tiene la economía. Vos pagás bienes muy caros, te sale muy caro comprar tomate, ir al supermercado, comprar alimentos, porque además son los primeros que absorben cualquier impacto de la macroeconomía, de eso que nos cuesta más explicar. Lo primero que lo ves reflejado en la góndola del supermercado, y sin embargo después tenés algunos servicios que no están acompañando esa aceleración de precios. Entonces, en definitiva, lo que terminó moderando el número y lo que termina resultándote contraintuitivo, porque vos decís, pero si yo fui a la carnicería y el precio subió más de 40%, si yo fui al supermercado y lo mismo, ¿cómo puede ser que me estés hablando de 25%? Y bueno, porque te impactaste con esos números y probablemente te olvidaste que en la boleta de luz todavía esos números no están, lo cual plantea una enorme dificultad para la inflación hacia adelante. Es un escenario todavía peor el que se espera, pero vamos a cambiar el ángulo de la información. Los voy a llevar a otra parte de la ciudad de Buenos Aires. Dejemos de hablar de inflación ya a esta hora de la mañana, creo que ha sido... Por un ratito nada más, vamos a tener que volver, lamentablemente. Dame un ratito, un respiro, déjame entretenerme con otra cosa. Si les parece, pasó algo insólito.